nutrientes. Muy bien. Y la otra teoría es la que dice que lo más importante es la demanda de oxígeno. O sea que el tejido no precisa acudir, o sea, no precisaría acudir a una hormona vasodilatadora, sino que en el momento en que el tejido está sufriendo déficit de oxígeno, o porque tiene un metabolismo muy rápido, o por alguna otra razón, es decir, automáticamente, ya hemos visto con ustedes en el circulatorio 1, los esfínteres precapilares que están en las metaarteriolas, ¿se acuerdan? Se dilatan, dejan pasar más sangre oxigenada y de esa forma supliría esta falta de oxígeno. Entonces, esas son las dos teorías. Y se las voy a leer para que no piensen que se la estoy charlando. Dice, vamos a ver la primera teoría, que dice la teoría de los vasodilatadores sobre la regulación de flujo sanguíneo local, posible papel especial de la adenosina. De acuerdo con esta teoría, cuanto mayor es la tasa metabólica de un tejido o cuanto menor es la disponibilidad de oxígeno de otros nutrientes en un tejido, mayor es la formación de una sustancia vasodilatadora, en este caso la adenosina. Entonces era la primera teoría, ¿no? Ahora vamos a ver a la segunda. La segunda dice, la regulación del flujo sanguíneo local cuando varía la disponibilidad de oxígeno. Entonces aquí, uno de los nutrientes más necesarios es el oxígeno. Siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno para los tejidos, como es el caso de las grandes alturas, la neumonía, la intoxicación por monóxido de carbono, etc., entonces el tejido está ávido, está necesitando mayor flujo sanguíneo y entonces ahí automáticamente a través de una vasodilatación, como le digo, de sus esfínteres precapilares, localmente él puede mejorar la circulación. Equilibrio de Starling. Entonces, esto es una cosa media complicada, interesante. Fíjense que este tal de Starling es un médico investigador que tiene muchos artículos, ya ha estudiado mucho el corazón, inclusive el corazón, cuando veamos más adelante la famosa ley de Starling, ha sido planteada por este investigador. Entonces aquí también el circulatorio, él tiene bien descrita estas fuerzas que son conocidas como las fuerzas de Starling, que producen el famoso equilibrio de Starling. ¿Ya? Muy bien, entonces para ello vamos a ver, vamos a hacer esta introducción que dice, este equilibrio describe cómo se mantienen los volúmenes distribuidos correctamente, los movimientos de agua en el lecho capilar, se desarrollan en ambos sentidos mediante dos sistemas de fuerzas opuestas, la presión hidrostática y coloidosmótica. Existen dos gradientes contrarios de presión que son el hidrostático ejercido por el líquido y otro coloidosmótico dependiente de la proteína. De acuerdo con esta diferencia, el movimiento depende de cuatro variables individuales que son. La vamos a leer rápidamente porque vamos a ver en una figura posterior bien más clarito. De todas maneras, la primera presión de esta llamada presiones de Starling es la presión hidrostática capilar, que es de 35 milímetros de mercurio. ¿La verdad? Dice, cuando la sangre llega al extremo arterial del capilar, la presión hidrostática es de 35 y como el capilar también ofrece cierta resistencia al flujo, sigue desciendo, en el extremo venoso la misma presión cae a 16 milímetros de mercurio. Entonces fíjense que aquí en el extremo arterial del capilar es 35 milímetros de mercurio y ya en el extremo venoso cae a 16 milímetros de mercurio. Segunda fuerza, presión hidrostática intersticial. Generalmente es cero, fíjense ustedes. Es decir, en el intersticio no existe la presión hidrostática intersticial. Su valor es 0 milímetros de mercurio. Pero en algunos tejidos se han obtenido valores de -3 y de -9, pero oficialmente es 0. Tercero, la presión osmótica o coloidosmótica u oncótica, que es lo mismo, que desarrollada por las proteínas plasmáticas. Estas presiones, fíjense, son, vamos a sacar esto de aquí que me está estorbando bien. Entonces, es la presión desarrollada por la proteína plasmática. El efecto osmótico de estos solutos empuja el agua hacia el interior del vaso. Su valor es de aproximadamente 28 milímetros de mercurio. Y por último, la cuarta presión de Starling es la presión osmótica o coloidosmótica intersticial.
es la presión que ejercen las proteínas del líquido intersticial. Como su concentración es mucho más baja que en el plasma, su valor es de 3 milímetros de mercurio. Muy bien, ahora lo van a entender mejor aquí. ¿Ya? Mierda, no la pilla. ¿Qué se ha hecho? Mi cuadrito del millón, oye. Mierda, no puede ser, oye. No puede ser. Ahí estaba, oye. ¿Qué puedo decir yo para pasar? ¿Qué puede haber sucedido, oye? Como cosa del diablo. ¿Eh? Mierda, no hay esa lámina. Qué bobada, che. Y esa lámina es fundamental para entender esta obra. ¿Por qué ya me salió? Espérese un ratito, ya voy a buscarla. Tiene que estar eso. Corazón, sangre. Circulatorio. Circulatorio. De una forma entendible las fuerzas de Stalin. Fíjense, voy a poner mi apuntador. Y había desaparecido en mi otro juego de diapositiva, que yo ya lo había pasado con los otros alumnos, pero estaba en una copia, no sé qué. Bueno, lo importante es, mire, aquí tenemos el capilar sanguíneo. No se está viendo la pantalla. ¿Está viendo? No se ve. ¿No se ve? No, doctor. ¿No está viendo ninguna diapositiva ahí? No, doctor. Miércoles, ¿qué se puede pasar? A ver, dice, está compartiendo la pantalla. Hay dos pantallas. A ver, compartir. Ahí, nada. Ahora sí se ve, doctor. Ahora sí, doctor. Ahora, perfecto, perfecto. Entonces yo le decía que fíjense, el capilar. Voy a poner mi apuntador, voy a poner el apuntador. Este es el capilar. Aquí está el capilar. Este es el extremo arterial del capilar. Fíjense, aquí dice extremo arterial del capilar. Y este acá del lado derecho es el extremo venoso del capilar. Entonces, las llamadas fuerzas de Starling que rigen todo el movimiento de líquido de entrada y salida de nutrientes y oxígeno hacia adentro del capilar o hacia afuera, fíjense usted, está regido por estas 4 fuerzas. Las 2 fuerzas que están a la izquierda, fíjense, la primera está abreviada, PHC, presión hidrostática capilar, que fue la que vimos ya, y era de 35 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática capilar tiene este sentido. Es importante que ustedes sepan el sentido de esta fuerza. Fíjense, el sentido es, favorece la salida de elementos de dentro del capilar hacia el intersticio. Es la dirección y el sentido de la flecha. Y el valor en milímetros de mercurio es 35 milímetros de mercurio. Presión hidrostática capilar. Muy bien, la otra fuerza se llama presión oncótica o coloidosmótica o osmótica intersticial.
Entonces, esta es la presión que está dada generalmente por la presencia de proteínas aquí en el líquido intersticial y es de 3 milímetros de mercurio. Y fíjense que el sentido también es facilitar o favorecer la salida de líquido dentro del capilar hacia afuera. ¿Ya? ¿Pero por qué? Por un efecto de las proteínas que están aquí. Por eso es presión osmótica intersticial o presión oncótica, es mejor llamarla. Porque siempre la presión oncótica es más frecuente enumerarla. Se llama también coloidosmótica u oncótica. ¿Ya? Es dada por la presencia de proteínas. Entonces, esa presencia de proteína aquí en el intersticio hace como un vacuo, suga, chupa, ¿ya? Y entonces eso hace que facilite la salida del líquido del capilar hacia el intersticio. Perfecto. Ahora, en el extremo venoso, tenemos estas otras dos fuerzas que, fíjense, su sentido es diametralmente opuesta a la que vimos en el extremo arterial. Aquí en el extremo venoso, fíjense, esta que está con PHI, que es presión hidrostática, pero ya intersticial, o sea, del intersticio es 0. La presión hidrostática, lo habíamos visto en el texto cuando habíamos leído. En algunas situaciones dice puede ser de -3 y puede llegar hasta -9, ¿ya? Pero generalmente 0. Luego tenemos esta cuarta presión que se llama presión oncótica capilar. Esta está dada por las proteínas que están dentro del capilar. Fíjense, es de 28 milímetros de mercurio. Porque hay en la sangre, dentro del capilar, hay bastante proteína. ¿Cuáles? La albúmina, la globulina y el fibrinógeno, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, según el juego de esta fuerza, es que va a entrar elementos del líquido intersticial hacia el capilar o va a salir elementos del capilar hacia el líquido intersticial. Normalmente lo que sale del capilar hacia el líquido intersticial son nutrientes, ¿ya? Para nutrir las células periféricas que están sumergidas en este líquido intersticial, junto con el oxígeno. Y las que entran, fíjense, o sea, del intersticio hacia adentro del capilar, generalmente son sustancias de desecho, como bilirrubina, ácido úrico, urea, creatinina, que son sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas por los emuntorios del cuerpo. Llámese orina, saliva, sudor, materia fecal, etc. ¿Ya? Entonces, muy bien. Estas son las famosas fuerzas de Starling. Entonces, ahora vamos a dejar aquí el apuntador. Vamos a irnos ya a la diapositiva originales. ¿Y dónde están ahora? ¿Cuál de estas era? Esta. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, vimos las fuerzas de Starling. Esas son las 4 fuerzas de Starling que es importante que las conozcan, porque si no van a estar perdidos. Entonces ahora vamos a ver, vamos a seguir. Ahí está la que añorábamos. Muy bien, después de esa viene la regulación del... Hay un micrófono abierto ahí, bueno, ya lo cerraron. La regulación de la circulación. Fíjense que aquí está la clasificación que yo le había dicho al comienzo. El tejido regula su circulación por 2 mecanismos. Hay una regulación local, que está en amarillo, fíjense aquí, y una regulación central o nerviosa, que está aquí. Entonces vamos a comenzar por la regulación local, que puede ser química o puede ser hormonal. Cuando hablamos de regulación local, hablamos de mecanismos de autorregulación que tienen los tejidos. ¿Ya? Después vamos a volver a este parágrafo. Lo importante es que vayan entendiendo. Entonces, la regulación local de la circulación, las sustancias químicas, aquí dice regulación química local, son todas estas, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el organismo produce estas 5 sustancias químicas que son vasodilatadoras y a través de esa vasodilatación van a regular el flujo sanguíneo local. Cuando un órgano está trabajando más, se produce un aumento del metabolismo, como resultado final se produce una acumulación de productos ácidos
adenosina, esta es la hormona que vimos cuando en la primera teoría, que es producida por el metabolismo del ATP, CO2, anhídrido carbónico, hidrogeniones y ácido láctico. Esas 5 sustancias son vasodilatadoras y son químicas. El efecto de estos productos metabólicos es una vasodilatación a nivel de este órgano y el aumento del aporte de sangre hacia los riñones. Ahí están bien. Segundo, vamos a entrar a la regulación local hormonal. ¿Cuáles son las hormonas? Fíjense que son como unas 5 hormonas que producen la regulación local del tejido, pero con sustancias hormonales. Las primeras 2 hormonas, adrenalina y noradrenalina, tienen efectos, como le digo, vasoconstrictores. Es decir, entre las hormonas vamos a hacer la diferenciación en agentes vasoconstrictores, que son los que vamos a ver, adrenalina y noradrenalina. Aquí está la adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Yo no quiero hurgar mucho porque no se mueva mucho mi diapositiva. Bueno, entonces, acá lo van a ustedes estudiar bien esto cuando veamos neurotransmisores. ¿Cuáles son los efectos de la noradrenalina, de la adrenalina? Se estudia también en farmacología. Acá lo importante es que sepan de que son agentes vasoconstrictores y son parte de las hormonas que regulan la parte local de la circulación. Muy bien. Además de esas 2 hormonas, tenemos estas otras 3 hormonas que también son vasoconstrictoras. Primero, la angiotensina. Segunda, la vasopresina o antidiurética que se llama. Y tercero, la serotonina. Entonces, sepan por ahora que la angiotensina, porque después vamos a ver, cuando veamos endocrino, vamos a ver todas estas hormonas. Pero cuando veamos la presión, el circulatorio, también entra esta angiotensina, porque hay un sistema renina-angiotensina. Es decir, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por acción de la renina. Esa angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora se va a formar en angiotensina 2. Y así. Eso ya lo vamos a ir viendo nosotros más adelante. Por ahora tienen que saber que la tercera hormona vasoconstrictora que regula el flujo local es la angiotensina. Segunda hormona, vasopresina, que es la antidiurética, es una hormona que produce la neurohipófisis. Y en tercer lugar, la serotonina, que es una hormona también que produce vasoconstricción y es producida por las plaquetas en el tejido sanguíneo. Sigamos. Ahora, regulación hormonal de la circulación, pero ya por hormonas vasodilatadoras. Las primeras 5 que vimos, adrenalina, noradrenalina, después la serotonina, después la, ¿cómo se llama? La hormona antidiurética, etcétera, todas esas eran vasoconstrictoras. Ahora vamos a ver la vasodilatador. Primero, bradiquinina e histamina. Se puede decir bradiquinina o bradicinina. A mí me gusta más la bradiquinina. Se la encuentra mayormente en los textos como bradiquinina. QU. Muy bien. Bradiquinina y histamina se liberan cuando hay daño celular y son vasodilatador. Eso es lo único que tienen que saber. Segundo, prostaglandina. Las prostaglandinas contenidas en los tejidos existen diversos tipos y algunas tienen también efecto vasoconstrictor. Fíjense que las prostaglandinas, que son sustancias que ya las vamos a estudiar nosotros más adelante, son sustancias, son mediadores químicos, qué sé yo, que producen vasodilatación. Pero hay algunas, perdón, que producen vasodilatación, está bien, vasodilatación, pero hay algunas que producen también vasoconstricción. Sigamos. Ahora la regulación central. ¿Se recuerdan? Yo le había dicho, hay una local y una central. La local podía ser química u hormonal. La central vamos a ver ahora. Entre la central tenemos 4 peldaños bajando del cerebro hacia la periferia. Los primeros elementos, los primeros centros superiores que están encargados de la regulación de la circulación a nivel central están localizados en la corteza cerebral y el hipotálamo. Se llaman centros superiores del cerebro. ¿Ya? Segundo escalón, de ahí vienen a los receptores de presión localizados en el seno carotídeo y en el arco carotídeo. Y luego vienen los quimiorreceptores del glomus carotídeo y el glomus aórtico. Y luego el centro respiratorio que está en el bulbo. Entonces vamos a ver después ordenadamente dónde están localizados estos centros neurológicos, los centros superiores, ¿no?
Entonces, el centro circulatorio está localizado en el bulbo raquídeo cercano al centro respiratorio, un centro vital. Simpático, la catecolamina y la noradrenalina aumentan la frecuencia cardíaca sobre el corazón, también aumenta la contractilidad del corazón. Como consecuencia de este aumento se produce una liberación del aporte cardíaco. Después, parasimpático, con la liberación de acetilcolina se produce una disminución de la frecuencia. Bueno, esto ahí lo vamos a ver bien cuando veamos ya estos neurotransmisores que pertenecen al simpático, como la catecolamina, adrenalina y noradrenalina, y los parasimpáticos, cuyos neurotransmisores es la acetilcolina. Eso lo vamos a ver posteriormente en nervioso, como le digo. Aquí nos lo están nombrando así en forma genérica, para que ustedes sepan que hay una regulación central. Se está formado entonces por corteza, hipotálamo, después están los receptores de presión, estos que están aquí se llaman varoreceptores, y los receptores químicos se llaman quimioreceptores. Eso ya lo vamos a estudiar después también. Y luego el centro respiratorio que está en el bulbo. Muy bien, presión arterial, ¿cómo se toma? Aquí tenemos el manguito para tomar la presión arterial, tenemos la columna de mercurio. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. Muy bien. Aquí tenemos factores que regulan la presión arterial. Entonces, los factores que regulan son, primero, volumen de eyección. ¿Qué es el volumen de eyección? Es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo, los ventrículos, o sea, el izquierdo a la aorta y el derecho a la pulmonar, en cada ciclo cardíaco. O sea, cada vez que se contrae, cada sístole, ambos ventrículos, el izquierdo y el derecho, van a eyectar un volumen de sangre, uno hacia la aorta y otro hacia la pulmonar. Ese se llama volumen de eyección. Segundo, distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad que tienen las arterias porque tienen su pared elástica. ¿Se recuerdan de anatomía, de histología? Las arterias tienen tres capas. El endometrio, después tenemos la muscular y mucosae, después tenemos la adventicia o la parte más periférica, ¿no verdad? Entonces, eso le da una cierta distensibilidad, como si fueran elásticos. O sea que pueden recibir poca sangre y adaptarse a ese volumen de sangre, o recibir mayor volumen de sangre y, es decir, estirarse. Ese es el concepto de distensibilidad. Resistencia vascular. La resistencia vascular es ¿cómo le diría yo? El obstáculo que pone a la circulación de la sangre todos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son como unas cañerías. O sea, la bomba central que bombea la sangre es el corazón, la bomba cardíaca. Para distribuirse esa sangre, ese líquido, a través de un sistema de cañerías que son los vasos, las venas y las arterias. Entonces, por una ley física, mientras más delgado sea la cañería, más resistencia le ofrece a la circulación de ese líquido. Llámese sangre, agua, aceite, lo que sea. ¿Ya? Entonces, mientras más gruesa sea, menos resistencia opone. Facilita la vida del corazón. Ahora, la circulación por capilares, por vasos más pequeños, de diámetro menor, oponen mayor resistencia. Entonces, esa es otra cualidad que hay que tener en cuenta, la resistencia vascular. Se fuerza, opone al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro, sobre todo en las arteriolas, y que está controlada por el sistema nervioso autónomo. Cuarta característica, volemia. ¿Qué es la volemia? Es el volumen de sangre que existe circulando en nuestro organismo, que está alrededor de 5 litros. 5, gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, y está más o menos alrededor también de 5 litros por minuto. Varía un poco en personas jóvenes y en pacientes idosos, o sea, pacientes de la tercera edad, puede haber una diferencia de medio litro en relación al gasto cardíaco. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos la regulación de la presión arterial por los quimioreceptores. Aquí ya está lo que yo les decía, esa regulación central. Cuando bajábamos de la corteza, íbamos a los quimioreceptores, a los varoreceptores, y fíjense dónde están localizados. Se los voy a mostrar yo
con mi apuntador para que lo ubiquen bien. Aquí tenemos el cerebro, aquí está el bulbo, aquí está el centro vasomotor, aquí tenemos la carótida que se va a bifurcar en carótida interna y carótida externa. Esta es la carótida común, o sea, a la derecha. Esta es la carótida común izquierda. Ambas aquí se bifurcan. Bueno, en esa bifurcación de la carótida, ahí llamado cuerpo carotidio o seno carotidio, ahí hay varoreceptores encargados de controlar la presión y hay quimioreceptores que son encargados de controlar el pH y la concentración química del medio interno. Y otros quimioreceptores y varoreceptores están localizados aquí en el callado aórtico. Fíjense, el callado aórtico está acá. Entonces, ambos receptores, tanto los varoreceptores que detectan los cambios de presión, como los quimioreceptores que detectan los cambios químicos, ¿ya? Tienen vías diferentes, ¿ya? Para ir hasta el centro vasomotor del bulbo, ¿ya? O sea, los que están localizados en la bifurcación de la carótida van vía nervio de Hering y después van por el glosofaringe, que es el 12º par, van al bulbo, al centro vasomotor. Y aquellos que están localizados en el callado aórtico van directo vía nervio vago. ¿Está viendo? Directo de aquí. Entonces, eso es importante que lo sepan porque eso es pregunta. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos el papel de la autorregulación de la sangre. Ya cuando ustedes sepan, terminen el curso, ya van a ser capaces de interpretar estos cuadritos, donde fíjense hay aumento del volumen de líquido extracelular, eso lleva a un aumento de la presión, hay aumento del volumen de líquido extracelular, hay aumento del volumen sanguíneo, hay aumento de la presión, aumento del retorno venoso, hay aumento del gasto cardíaco, y a través de una regulación se segrega, hay aumento de la resistencia total y nuevamente otra vez vuelve la presión a su estado normal, o sea, aumenta la presión. O sea, partimos de baja presión a alta presión. Pero eso, como les digo, ya lo van a tener que saber más adelante. ¿Ya? Aquí también un cuadrito ya más complicado. Esto ya es para el resumen cuando se termine la materia. ¿Ya? Aquí viene la regulación de la presión a largo plazo. Es producido por el riñón. El riñón, entonces, a largo plazo va a retener líquido. Fíjense ustedes, exceso de líquido extracelular, aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión arterial, aumenta la eliminación renal de agua y sal, y de esa forma se elimina también el sodio y el potasio, y hay mayor diuresis. Entonces, lo único que quiero que sepan ahora, que la regulación de la presión a largo plazo se da a través del riñón, reteniendo el líquido. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, hasta aquí es lo que teníamos que ver, esta parte. Vamos a compartir. Si hay alguna preguntita, adelante. Esta es la parte del circulatorio que yo les quería decir porque tiene sus bemoles ahí. Si alguien no ha entendido algo, adelante, pues lo podemos repetir de nuevo. Hay un silencio sepulcral, ¿no? Recording stopped. Es un mar de dudas. De todas Doctor, maneras, buenas tardes. Acosta, Villagómez, Camila. Sí, le quería pedir si por favor puede repetir lo último de la regulación a largo plazo. ¿Cómo participa el riñón? Ya, el riñón normalmente ustedes saben que es un órgano que está ahí para filtrar la sangre y retirar los desechos del organismo. O sea, generalmente los desechos que produce es urea y creatinina, ¿no? Entonces es como un filtro. Por eso es que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, los diabéticos, hay que hacerle diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿verdad? Entonces el riñón, al comienzo, cuando hay un problema, por ejemplo, de presión baja, ellos comienzan a retener líquido.
y aumentar la volemia, aumentar el volumen de sangre, y de esa forma se compensa, es decir, la hipotensión arterial. Y al contrario, cuando hay una hiperhidratación, o sea, hay una concentración muy grande de volumen líquido en el cuerpo, entonces ahí se van a estimular varios tipos de hormonas, entre ellas la hormona antidiurética y que es la vasopresina, ¿no es verdad? Entonces, a través de eso hay una mayor diuresis y el riñón va eliminando el exceso de sal, que es el sodio, ¿no? Que viene el cloruro de sodio, y de esa forma elimina también el líquido. Entonces, esa es la función principal del riñón. ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Otra preguntita? Muy bien, de todas maneras, cuando ya estén con su texto, todo eso, como le digo yo mi diapositiva, siguen religiosamente al texto. Entonces ustedes van a ver la unidad 1, unidad 2, unidad 3, y todas coinciden con los juegos de diapositivas que yo tengo, cualquier cantidad, pero todo relacionado a ese resumen que yo he hecho después de haber leído unas 10 veces Guyton, ¿verdad? Después de haber leído unas 10 veces Guyton, bueno, lógicamente ya algo se le queda pues a uno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya basado en eso, más todo el trabajo de hacer la diapositiva durante años, imagínense, yo estoy ya más de 20 años en la universidad, entonces eso me ha dado una experiencia muy grande para hacer los textos y que sean correlativos todas las diapositivas con las unidades académicas que están ahí en el texto, ¿no? Y en la parte de la guía también, o sea, todo lo que se va a ver en la parte práctica, yo he editado una guía propia para, para mis alumnos y que hace varios años ya la estoy usando, donde le damos mucho énfasis a la parte, por ejemplo, de electrocardiograma, espirometría, reflejo, es decir, ruido cardíaco, soplo, es decir, toda esa parte importante para el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna otra preguntita? ¿Todo bien? Entonces, Buenas, Doc. perdón, Sí, una consultita sobre las exposiciones. ya. Lo que pasa es que me parece genial. Lo que pasa es que en una de las listas yo estoy en un grupo diferente. No soy F2, soy D2, soy Salas Vargas Cristian. Ya, pero fue el que usted me dio el mensaje por WhatsApp, ¿no? No le hablé, no le hablé. Ah, no, entonces otra persona que está en la misma situación de usted, no hay problema. O sea que usted puede estar mezclado, el F1, T1, lo importante es el nombre, ¿ya? Pero si usted quiere sentirse más seguro, el día de la exposición me avisa, yo le cambio ahí, si es del F1, F2, F3, no hay ningún problema. Pero eso no va a influir nada, como le digo, en confundirse con la nota ni nada por el estilo. Esto se hace un poco más didácticamente para que sea más fácil agruparlo, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, doctor, perfecto. Listo, gracias. ¿Aló?